Mi nombre es Juan Diego Pulgarín y en este proyecto vamos a comparar la energía eléctrica generada por diferentes tipos y tamaños de plantas a partir de su proceso de fotosíntesis. El análisis de la generación de energía a partir del proceso de fotosíntesis se viene estudiando en la última década como fuente alternativa de energía. El sistema utilizado en el proyecto se conoce como celda de combustible microbiana. Se compone de un ánodo, que en este caso es aluminio, cerca de las raíces de la planta, y en la parte superior se coloca un electrodo que hace las veces de cátodo, que en este caso es cobre, para que entre ellos exista un flujo de corriente eléctrico. Con este montaje se pueden aprovechar de los residuos producidos por la planta a través de sus raíces en el proceso de fotosíntesis, que en contacto con los microorganismos de la tierra generan electrones y se pueden canalizar para crear un flujo de corriente. En el proyecto se utilizaron 11 plantas divididas en 4 grupos. Los grupos 1, 2 y 4 son plantas de la misma especie pero de diferente tamaño, y en el grupo 3 se tienen dos plantas con tamaño similar pero de diferente especie. En cada una de ellas se tomaron medidas de voltaje y corriente con frecuencia que varía entre 1 y 3 horas entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche durante 9 días consecutivos. Para caracterizar las plantas se tomaron medidas de sus hojas y sus tallos. En esta tabla se logra evidenciar el promedio del largo y ancho de sus hojas más grandes y el largo de su tallo. Las plantas del grupo 3 no presentan datos debido a su tamaño y la dificultad en la tarea de medición. Este es el resultado de las mediciones de voltaje a la izquierda y corriente a la derecha para cada uno de los grupos. Como se puede observar, existen casos en los que se evidencian diferencias significativas en las mediciones de las plantas de cada grupo, pero en otros casos la diferencia no es tan visual, como en los resultados obtenidos en los datos de corriente del grupo número 1. Para garantizar la diferencia existente en la generación de voltaje y corriente en las plantas de cada uno de los grupos, se utilizó el estadístico T para diferencia de medias. A continuación vamos a ver los resultados. Estos son los intervalos de confianza del 95% de las diferencias de medias de voltaje para cada grupo de plantas. En este caso se identifican diferencias positivas o negativas, pero estadísticamente significativas. Veamos un ejemplo de su interpretación. Para el grupo 4 se encuentra que la planta 9 en las filas tiene una diferencia siempre positiva con la planta 10, pero negativa con la planta 11. Esto significa que la generación de voltaje de la planta 9 es superior a la planta 10, pero inferior a la planta 11 con una confianza del 95%. Este mismo ejercicio se realizó para los datos de corriente, y en este caso se encuentra una diferencia que no es significativa. En el intervalo de la diferencia de medias para las plantas 10 y 11 se encuentra el valor 0. Por lo tanto, no se puede asegurar que exista diferencia entre la corriente generada por estas dos plantas. También se encontró una relación lineal para las plantas de los grupos 1 y 4, que son similares en cuanto al tamaño de sus tallos. En este caso, se identifica que el aumento de cada centímetro en la longitud de sus tallos provoca un aumento del 2.1% en el voltaje generado. Del ejercicio se concluye que existen diferencias importantes en cuanto a la generación de voltaje a partir del proceso de fotosíntesis de las plantas de la misma especie y de diferente tamaño, y también entre las plantas de tamaño similar pero de diferente especie. Se propone una investigación con un equipo multidisciplinar que aporte a la caracterización de las plantas con criterios más robustos y que permita ampliar la visión sobre los resultados obtenidos. Una planta por sí sola no es capaz de generar el mismo voltaje
que genera una pila promedio de 1.5 voltios. Se hace una propuesta para variar las condiciones de la Tierra y los electrodos en futuras investigaciones que permitan ampliar el conocimiento al respecto de la energía generada en el proceso de fotosíntesis.